La densa niebla se parecía más a la congelación de humo mientras bailaba para evitar la ligera llovizna de este país extremadamente lúgubre. Tuvo que sofocar un estremecedor aliento de aire helado para que no se convirtiera en un ataque de tos ante la inquietante sensación del aire húmedo. Demasiado acostumbrados al aire cálido y seco de los bosques orientales, estaban sorprendidos por lo horrible que era este lugar. La fría oscuridad envolvió esta tierra, constantemente empujando hacia adentro con grandes bancos de niebla y ráfagas de niebla. Rain era un compañero constante y era un día raro. De hecho, uno podía colgar la ropa afuera para secarse. La humedad perpetua causó estragos en suministros y estructuras por igual, lo que obligó a la gente a adaptarse o perder todo para pudrirse y descomponerse. Y sin embargo, por lo que podían ver, esa gente estaba feliz. Tal vez decía algo que las condiciones del país los unían a todos y hacían que la luz contrastante de la ciudad naviera brillara aún más a pesar del frío. La aldea propiamente dicha parecía cálida, aunque todos sabían que no era así. Aún así, sentarse a la luz rodeado de personas felices de escapar de la tierra en la que vivían sonaba mejor que agazaparse entre los arbustos y esconderse detrás de los árboles. Desafortunadamente, él no tenía muchas opciones y tampoco sus compañeros. Había poco que podían aprender dentro de la ciudad propiamente dicha. El capullo de luz seguía siendo el anfitrión casi exclusivamente de los civiles. Pasarían algunos años, sospechaban, antes de que la ciudad creciera lo suficiente como para poder infiltrarse en ella y reunir información de la manera preferida. Sentarse en un agradable y cálido bar con una botella de sake caliente y un montón de hermosas mujeres para mantener los ojos ocupados. Ahora él se estaba preparando para la miseria. No había límites para esta misión, podría extenderse durante años si fuera necesario. Ya habían estado allí unos días y no podía imaginarse quedarse allí más de una semana. Bueno, en realidad, él podría, simplemente no como estaban ahora en una habitación alquilada, que se elegiría en función de su proximidad al bar con el que soñaba antes. Si los dos formaban parte del mismo edificio, tanto mejor. Probablemente podría quedarse aquí indefinidamente. El clima lúgubre hacía que la ciudad pareciera más bien pequeña y acogedora, un refugio de todo el mundo que la rodeaba a pesar de ser una ciudad marítima y, si lo que habían observado era una indicación, una que estaba en camino de reclamar su lugar como la capital comercial del mundo, se sentía aislada. La jubilación de un sueño de Shinobi, el hecho de que iba a volver a su gloria anterior, restaba algo de atractivo como perspectiva, pero aún era mejor que en muchos lugares. Las multitudes y la gran cantidad de personas que constantemente fluctúan dentro y fuera también proporcionarían cierta cobertura, incluso si aumenta las posibilidades de toparse con alguien hostil. Te sorprenderías cuántos enemigos podría hacer un hombre en una misión que salió mal como el novato Chunin. Pensamientos como ese se mantuvieron bastante tranquilos, sin embargo, a la deriva en un mar de niebla y azotados por la lluvia constante de la medianoche, la ciudad se parecía cada vez más a la salvación, un puerto para escapar de una tormenta. En realidad, suponía que era un puerto seguro, tanto para los barcos que entraban, que generalmente tenían que llegar desde el norte de Kaze no Kuni o el sudoeste de Kaminari no Kuni y alrededor del continente para llegar hasta ellos, y para los cansados viajeros que se habían encontrado a sí mismos dentro de estas tierras lúgubres. Un suspiro escapó de sus labios, enviando pequeños zarcillos de aire cálido a través de la bufanda envuelta con fuerza alrededor de su cara inferior. No tenía sentido pensar en eso ahora, solo haría las cosas peor aquí. Devolviendo sus binoculares a su rostro, escaneó los bordes lejanos de la costa frente a ellos. El canal no era tan grande, pero sirvió como una barrera natural entre el área principal de Nami no Kuni y las fronteras periféricas como tal. Las patrullas tendieron a centrarse en el lado interno, dejando poco más que guardias fronterizos en todo el país. Probablemente podrían acercarse, ya habían probado antes las patrullas internas y resultó ser posible, aunque difícil, pero se podía tener más seguridad con el aumento de la distancia en una misión como esta. Era absolutamente crítico minimizar las posibilidades de ser descubierto tal como estaban las cosas. Ya corrían el riesgo de la ira de dos países y una aldea oculta, no solo sobre ellos mismos, sino sobre sus familias y seres queridos, los mismos seres queridos que los creerían traidores si nunca regresaran y aún podrían depender de cuánto tiempo estaban lejos. Era impensable aumentar esa creencia con dos daimyo enojados y un Kage furioso o, posiblemente dos daimyo. Nadie sabía qué había pasado con el último y, por lo que habían escuchado, todavía no había otro. Aún así, un Kage y el daimyo de Inokuni eran más que suficientes elementos de disuasión para garantizar que tomaran todas las precauciones posibles para evitar ser atrapados.
Sin embargo, hablando de los daimyo que pueden existir o no, hubo noticias de un gobernante activo dentro de la ciudad. Los grupos de comerciantes que pasaban se habían enterado lo suficiente como para confirmar que alguien, una mujer, por lo que escucharon, había sido puesto a cargo. Desafortunadamente, ahí es donde terminó su suerte con la información. Ninguna descripción aparte de atractiva parecía estar disponible. Algunos habían comentado sobre una edad joven, pero eso podía ser entre 12 y 20, y tal vez un poco más. Incluso un nombre se les escapó por completo, referido solo a la tercera persona impersonal como gobernador. Por otra parte, realmente no esperaban ni siquiera escuchar a los comerciantes visitantes. No era como si estuvieran en una posición en la que se encontrarían con este nuevo líder, pero arrojó un poco de luz sobre la situación de los países. Los guardias de esta tierra, confirmados como lobos, no estarían respondiendo a cualquier gobernador que haya tomado posición aquí, o bien su líder estaba trabajando junto a este gobernador que estaría administrando civiles como cobertura para las operaciones militares de los lobos, o este gobernador fue nombrado por los lobos. No pasaría mucho tiempo sin un daimyo, pero serviría para comprarles algo de tiempo, y eso significa que los lobos estaban trabajando para conseguir a alguien en esa posición para asegurar su control. No era mucho, pero era algo. Un rayo de luz en la lejanía atrapó el rabillo del ojo. Cuando los prismáticos comenzaron a caer con su cansado brazo, con un suspiro molesto, los devolvió completamente a sus ojos. Justo cuando el crujido del trueno llegaba a sus oídos, debe haber estado a una gran distancia, a juzgar solo por el volumen. Probablemente una tormenta sobre el océano. Una ráfaga repentina lo golpeó, arrojando al grupo gotas de lluvia aún más pesadas que se sentían más como perdigones de metal que agua. Una tormenta, la misma que salía al mar, sin duda, se estaba acercando. Por lo que ya se había observado, probablemente golpearía la ciudad dentro de la hora siguiente, y era probable que despejara no antes del mediodía del día siguiente. Proporcionaría una excelente cobertura para ellos, pero también mataría su vista y haría la navegación casi imposible. Iban a tener que dejarlo pronto, o tenían tantas posibilidades, o regresar al campamento de esta noche, como lo hicieron caminando de cabeza contra un grupo de lobos que patrullaban. Con eso en mente, y soñando con el cálido saco de dormir que había derrochado antes del viaje, regresó a la tarea que tenía entre manos. Necesitaban más información para la noche, que valiera la pena, y preferiría no haber perdido su tiempo aquí en la lluvia, ya que solo iba a tener unas pocas horas de sueño antes de tener que mudarse de nuevo. Escaneó brevemente por la ciudad a su izquierda antes de moverse hacia los bosques del norte, pero se detuvo y regresó a la ciudad. Anteriormente habían visto movimiento en los bosques, principalmente aldeanos que trabajaban en el basurero improvisado, donde almacenaban los desechos de sus proyectos de restauración para ser enviados por uno de los pocos botes permitidos debajo del puente, por lo que atrajeron la mayor parte de su atención esta noche con la esperanza de ver algo que de otra manera no sería visible durante el día, pero una vista familiar en la ciudad llamó su atención. 3 hombres y 3 perros caminaban juntos por la calle. No era algo que normalmente llamaría la atención. Estos hombres estaban borrachos, con los brazos alrededor de los hombros del otro, mientras se alejaban tambaleándose de un bar, y los 3 perros caminaban al unísono, perfectamente sincronizados y manteniéndose a una distancia constante de los hombres. Eran perros entrenados, pero, más que eso, poseían una inteligencia anormal. Los perros podían ser entrenados y bastante bien, pero estos animales estaban ajustando sus caminos para escuchar a los 3 hombres a salvo sin una ruptura de un grupo que se movía muy bien. Ninken. Tenía que ser así, no había otra explicación plausible. ¿Pero por qué estaban en Maminokuni? Un vistazo rápido a su derecha mostró que uno de sus compañeros seguía mirando hacia la oscuridad de los bosques. El tercer y último miembro del grupo estaba entre ellos 2 y más al este detrás de ellos, vigilando las patrullas que se aproximaban. Contemplando un momento, decidió que no estaban recibiendo mucho de los bosques con la niebla donde estaba, y habló por primera vez en horas. Inuzuka. Era más que suficiente para llamar la atención de su compañero, e incluso el vigía volvió la cabeza para ver qué. La respuesta fue prácticamente silbada. Cuando su compañero voló a su lado para confirmarlo, comprendió cuán impactante debía haber sido. Todavía estaba tratando de cubrir su cabeza con eso. Una parte de él notó irónicamente que era natural que los perros estuvieran aliados con los lobos, pero otro no quería creer que uno de sus compañeros clanes Konoha estuviera aliado con el grupo en el que no podían pensar más que como el enemigo.
Desafortunadamente, fue una verdad innegable. No había otra razón para que haya hombres del clan Inuzuka aquí en Nami no Kuni, una tierra controlada por los lobos, tan pronto después de la muerte de Gatos y justo después de que el equipo de Kakashi regresara. Incluso si trataban de aprovecharse del país, que no parecía su estilo, no podía explicar el hecho de que los lobos se lo estaban permitiendo. Debían estar trabajando juntos de alguna manera. No pudo distinguir lo que su compañero murmuró en voz baja, pero solo por el tono era una especie de maldición. Sintió que la idea coincidía bastante bien con su propia opinión sobre el asunto. Otro pico a través de sus binoculares captó el reflejo de luces de neón sobre la frente de uno de los hombres, una diadema orgullosamente exhibida. Entonces, no lo estaban escondiendo. Entonces, si pudiera ver mejor, podría mostrar un rasguño que los declarara colorete shinobi, lo que encajaría, pero podrían haber tenido una misión cerca, aunque las posibilidades eran escasas, era una posibilidad, aunque la ubicación elegida todavía era sospechosa. Ninguno de ellos se sintió bien, solo se detuvieron al conocer a otro grupo y aún así no salió nada de eso. Eso indicaba que no era demasiado fuera de lo común, lo que significaba que fueron aceptados aquí. Eso fue más que sospechoso. Los dos grupos se separaron, los Inuzuka bajaron por una calle lateral, mientras el grupo se movía hacia el norte, la luz se reflejaba en las diademas. Él se congeló en estado de shock antes de inclinarse hacia adelante como si eso mejoraría dramáticamente lo que estaba viendo. Sí, él no lo había imaginado. 3 hombres, al igual que el grupo de Konoha Nin que habían pasado, llevaban diademas. Konoha estaba haciendo algo aquí. ¿Era esto una apuesta por el control en nombre de la hoja que se mantenía en secreto? Los 3 se detuvieron afuera de una tienda, 2 de pie bajo la lluvia mientras el tercero entraba si solo se volviera un poco, allí. No era una hoja de Konoha, sino una nota musical. No se había hablado de un nuevo pueblo de sonido. Pero se suponía que estaba más al norte, ¿no? Sabía que las fronteras eran bastante estrechas, podrían estar tratando de establecer conexiones o fortalecerse en el país recién liberado. Pero como los Inuzuka, los lobos no los estaban empujando. Fue extraño. El tercero vino de la tienda, bolso en mano, y los 3 continuaron hacia el norte, hacia el bosque. Pasaron junto al depósito de chatarra y los pocos que aún trabajaban allí con olas casuales continuaron en la oscuridad. Otra ráfaga de viento, más fuerte esta vez, comenzó a disipar la gruesa capa de niebla que colgaba sobre las aguas picadas entre ellos y la orilla opuesta a la luz de la luna, lo poco que se forzaba a través de la manta de nubes negras, y el ocasional destello de un rayo, se estaba acercando. Apenas podía distinguir las copas de los árboles. Uno en particular se elevó sobre el resto, extrañamente formado y ligeramente cúbico en su crecimiento. Eso no era un árbol, era andamiaje. Una ruptura en las nubes permitía una luz adicional suficiente para proporcionar una visión adecuada de la estructura, un enrejado de vigas firmemente dispuestas de forma circular, un punto que llegaba más alto que las otras, pero solo duró unos segundos antes de que la luz desapareciera una vez más y la mayoría de la estructura se consumió por la noche. Esos pocos segundos fueron suficientes para identificar una torre en construcción y eso lo hizo detenerse. No podría ser, ¿verdad? No, eso fue absurdo. Wave todavía no estaba completamente estabilizado, no intentarían algo tan pronto, y ciertamente no con los shinobi de otras aldeas. A menos que estuvieran tratando de estabilizarse creando su propia aldea escondida. Fue una movida arriesgada, pero fue posible y si se llevara a cabo podría ayudarlos inmensamente. Tenían recursos suficientes para apoyar a una aldea shinobi, una pequeña por el momento, pero probablemente podrían apoyar a Konoha sin demasiados problemas en el futuro, y sería una simple cuestión de atraer a los de otros países pequeños para enviar jóvenes prometedores a aprender aquí. Sacudió la cabeza ante la idea, que todavía no encajaba. Había shinobi de 2 aldeas aquí. Si Konoha realmente estuviera apoyando a otra aldea escondida en un esfuerzo por ganar favor o incluso alguna influencia dentro de Nami no Kuni, se habría informado a más de su propio shinobi. Tener solo un clan, y uno conocido por su descaro en eso, representando a Konoha en esto era demasiado sospechoso. Una misión como esta sería considerada principalmente diplomática, y estaría hecha de aquellos que podrían arreglar las cosas a favor de Konoha tanto como sea posible. A menos que Konoha esperara ganar buena voluntad mediante una honestidad brutal, no había una explicación razonable para la presencia de los miembros del clan Inuzuka.
Un faro era poco probable, estaba demasiado al norte para eso y solo serviría para atraer barcos a la vía navegable relativamente estrecha que separaba el cuerpo principal de Nami no Kuni del resto del mundo, pero una torre de vigilancia era todavía plausible, estaba oculto a la vista, lo cual era extraño, pero no parecía estar demasiado lejos hacia adentro. Los árboles podrían permanecer solo hasta la terminación de la torre, ocultando la construcción y retirados más tarde para proporcionar un mejor campo de visión, pero también era posible que quisieran que la torre estuviera lo más oculta posible y solo serviría para observar las costas distantes, dejando las costas domésticas a las numerosas patrullas que las rondaban. Por supuesto, eso suponía que era un puesto de guardia, o que estaba destinado a ser solo una torre de vigilancia. Podría servir como el nuevo hogar del gobernador o cuartel para los lobos, aunque porque podrían necesitar que una torre se le escapara, e incluso podría ser una estación para recibir pájaros mensajeros. Por todo lo que sabía, tendrían que acercarse si querían discernir su propósito, pero esa no era una opción en este momento. Un trueno rompió el aire, mucho más cerca de lo que había sido antes. La tormenta estaba casi encima de ellos ya. La niebla que serpenteaba alrededor de sus pies estaba siendo golpeada por la lluvia que estaba ganando peso rápidamente. Algunos sobrevivirían, lo sabía, el frío se encargaría de eso, pero la mayor parte iba a desaparecer pronto, incluso aquello que había bloqueado su visión por tanto tiempo. Desafortunadamente, la lluvia fuerte sirvió para el mismo propósito y les impidió aprovechar la noche, que pronto sería un día sin niebla. Una lástima que haya sido la oportunidad perfecta para aprender más sobre el edificio. Otro trueno retumbó a su alrededor, el murmullo de un dios enojado, y se ocupó de guardar sus binoculares. Ya era hora de que lo llamaran una noche, la niebla no los escondería más, y no estaban acostumbrados a operar bajo la fuerte lluvia. Era simplemente otra desventaja que no podían permitirse en este momento. Se volvió para transmitir sus pensamientos a sus compañeros, pero su cuerpo ya se estaba escapando. Hubo algunos sonidos que uno nunca olvida, sonidos que te hacen reaccionar antes de que te hayas dado cuenta. La mayoría de los shinobi lo sabían, era un rasgo que todos compartían, y era una de las muchas pequeñas cosas que realmente mostraban la experiencia de uno en el campo. Una cuchilla en la garganta hizo uno de esos sonidos. Un civil nunca podría escucharlo, un shinobi inexperto no lo reconocería por lo que era, pero él estaba demasiado familiarizado con él como para no saber exactamente lo que era, no para actuar inmediatamente después de escucharlo. Si la lluvia hubiera sido un poco más fuerte, si un trueno retumbase solo medio segundo más tarde de lo que lo hizo, nunca lo hubiera sabido. Incluso mientras corría hacia las aguas picadas frente a él, giró la cabeza para hacer un balance de la situación. Su vigía había sido capturada, rodeada por 3 lobos, un cuarto que se encontraba cerca como su propio vigía, y no dudaron en ponerse en camino hacia él. Evidentemente, no estaban arriesgándose, agarrando al primero que podían en lugar de silenciarlo y moverse por los otros 2. Un quinto y un sexto lobo estaban a cada lado de su otro compañero, uno quitando su espada y el otro tirando del cuerpo para confirmar la muerte, y podía sentir un séptimo lobo corriendo hacia él. Llegó temprano. Él notó irónicamente. Suerte. A veces era difícil recordar que los oponentes también eran humanos, incluso cuando uno contaba con tales. Durante los planes no fueron realmente humanos en ese caso, solo números e información que reaccionaron como tales. Siempre hubo esa separación, ellos y nosotros, y funcionó a su favor tan a menudo como no pudo. Le recordó dolorosamente ese hecho. Ahora, le debía su vida al hecho de que un solo error había sido cometido por asaltantes que él desconocía por completo. Fue un pensamiento humilde. Solo porque el primer lobo actuó antes de que su compañero estuviera en posición, incluso tuvo la oportunidad de escapar de su vida y, lo que es más importante, de llevar la información que habían reunido de vuelta al clan. Pero al igual que el Yamanaka obtendría información de sus acciones, los lobos tuvieron la oportunidad de obtener lo mismo del miembro capturado de su equipo. Yamanaka era bueno para resistir la tortura, pero incluso ellos no podían durar para siempre y cualquier tipo de filtración era inaceptable en una misión que no existía. Sus ojos se encontraron con los de su compañero de clan capturado y solo se devolvió la menor señal de asentimiento. Parece que no hubo otra opción. Metiendo la mano bajo su camisa, arrancó un trozo de papel incluso cuando su otra mano entró en un sello de medio carnero con un lanzamiento sobre su hombro y un pulso de chakra. 3 explosiones iluminaron el claro justo cuando se zambulló en el agua.
Tenía que volver con Inokuni, volver a la seguridad ofrecida por Konohagakure no Sato, o su sacrificio sería en vano. Era bueno que los lobos se hubieran quedado cerca de sus compañeros. Él sabía que no tenía ninguna posibilidad de escapar de ellos, pero incluso ellos no podrían haber escapado de las etiquetas antes de que se dispararan. Los fusibles cortos habían sido elegidos deliberadamente para esta misión, e incluso un Kauarimi no habría sido lo suficientemente rápido. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, supuso que ese era su segundo error, y mantendría su forma de clan ligada a este evento. No pudo evitar reconocer cuánto había contribuido la Dama de la Suerte a su éxito esta noche, a pesar de que los pillaron desprevenidos. La habilidad ayudó a predecir y a adaptar, pero, como demostró esta noche, la habilidad no era todo. Con el aparente favor de la diosa de la suerte, agradeció a Dios por su buena fortuna y la oportunidad de salvar la misión. Ni una sola vez miró hacia atrás, hacia dónde habían caído sus compañeros de clan, o dónde se encontrarían los cadáveres de los lobos, o lo que quedaba de ellos, antes de la mañana. Tal vez ese fue su gran error de la noche, porque significaba que nunca vio a los que sobrevivieron. Los que todavía sabían. El agua podría borrar su olor, pero ya sabían la ubicación de su guarida. Y los lobos no eran conocidos por su misericordia. El humo no se había aclarado por completo antes de que el vigía comenzara a cavar en su espalda, sus oídos todavía resonando por las explosiones y su equilibrio se disparara al infierno. Se desplomó contra un árbol mientras la lluvia golpeaba su cuerpo magullado. Ya podía oír a los lobos a lo lejos, todos tratando de encontrar la fuente de la perturbación. Bueno, la mayoría de ellos. De todos modos, la posibilidad de que fuera una distracción era demasiado probable para que todos abandonaran sus puestos, pero la mayoría lo habría hecho. Ociosamente, se preguntó si podría hablar de eso con el comandante. Puede que les incumbe tener equipos de respuesta designados para incidentes como este. No era bueno debilitar a las otras patrullas. Por otra parte, tal vez fue una conmoción cerebral hablando, él realmente no sabía lo mal que había sido golpeado todavía. Afortunadamente, aún sabía qué dirección tomar y el gatillo de su pistola de bengalas fue lo suficientemente fácil de entender. Con un tirón, chilló en el cielo en un rastro de rojo, atrayendo a todos los que habían sido alertados por las explosiones. Fueron prudentes, naturalmente, pero aún así, una reunión de diversos grupos que se habían reunido en este país bajo el mando de Tsukiyomi-sama. Sober Inuzuka y Suninken se habían emparejado con los Wolves inmediatamente cuando comenzaron una búsqueda, mientras los shinobi bajo el mando de Orochimaru habían tomado posiciones de combate alrededor del complejo que estaban construyendo hasta que vieron la llamarada de emergencia. Como estaban justo al otro lado de la vía navegable desde su posición, fueron algunos de los primeros en llegar en masa. Solo una patrulla de lobos había estado más cerca de la posición. Trabajando con sorprendente cohesión, tal vez debido en parte a las similitudes entre sus amos, o al menos eso había oído, el área fue rápidamente asegurada y en menos de un minuto había un médico rondando sobre él. Por el rabillo del ojo pudo ver a otra, marcada solo por el fino ribete de piel de su brazalete, arrodillándose junto a un bulto cerca del agua. Y los gritos, que aún no podía entender del todo, eran indicios de que había otro superviviente, aunque su estado parecía mucho más severo que el suyo. El médico a su lado se había quitado la máscara para ver mejor y dijo algo, frunció el ceño y volvió a intentarlo justo al lado de su oreja. Aún así, no podía entender lo que se decía, era solo una mezcla desordenada de sonidos a su alrededor, uno que no estaba ayudado por la cacofonía de shinobi movilizándose a su alrededor ni por la sinfonía de la tormenta. Se ladraron órdenes y se sintió levantado por otros dos lobos. Cuando habían llegado allí, que comenzaron a caminar hacia la aldea, sin dudarlo varios otros lobos tomaron posición a su alrededor, sabiendo que él era la mejor opción para aprender lo que había sucedido y no estar dispuesto a arriesgar un intento de silenciarlo. Sin embargo, no le prestó mucha atención a eso, centrándose más en la fluidez con que todo se movía en conjunto para hacer lo que había que hacer detrás de una máscara rota. Sonrió ligeramente. Los lobos realmente parecían profesionales, ¿verdad? Deben ser una vista impresionante. Una parte de él se dio cuenta de que nunca había visto a los lobos en el trabajo porque siempre había sido parte de él, mientras que otro se preguntaba por qué no se sentía como en este momento. Una parte del paquete, sí, pero ciertamente no es un lobo. En este momento, se sentía mucho más como un cachorro herido. Y con eso en mente, decidió tomar una siesta, felizmente inconsciente del pánico que causó en el médico. El centro médico temporal era justo lo que uno esperaría, aparte del hecho de que estaba demostrando ser menos que temporal para todos los efectos. Se había convertido en el hospital de Nami no Kuni, pero todavía dudaba en llamarlo así.
Con suelos de cemento y paredes de chapa, se sentía un poco endeble. Para ella era bastante sólida, lo sabía, pero no daba ese firme sentido de fundación que tenía el hospital de Konoha. Por supuesto, eso era de esperarse. Este edificio fue uno de los primeros realizados y el objetivo fue hacerlo lo antes posible. No se suponía que fuera un hospital apropiado, solo algo para mantener su lugar hasta que se pudiera conseguir un edificio apropiado. Y para una estructura tan básica, hizo bien su trabajo. El interior estaba sellado y aislado, y permanecía prolijamente limpio en un país donde el barro era tan común como la suciedad, y hasta hace poco la mayoría de la población vivía en la calle. La iluminación se había colgado del techo, manteniendo todo brillante para los lobos con la mayor capacitación médica y los pocos médicos que habían logrado atracar desde países menores cercanos. Los suministros eran abundantes gracias a las tiendas de gato, y lo que no tenían era fácil de adquirir con su fortuna. El equipo era anticuado, pero funcional y se mantendría hasta que se construyera un hospital adecuado. Después de eso, sospechó que Tsukiyomi tendría la mejor opción disponible. Los guardias generalmente superaban en número al personal médico 2-1, aunque las clases especializadas para lobos con la aptitud cambiaban lentamente eso, pero en este momento el número de guardias casi se había duplicado. Ella entendió por qué al principio, era uno de los dos supervivientes, y aunque no era el que estaba a cargo, aunque había sido el otro superviviente, casualmente, era el único disponible para darles un informe en ese momento. ¿Por qué los guardias se quedaron después de eso? Sin embargo, ella no sabía. El vigía, como muchos habían empezado a llamarlo por su fortuna, al ser poco más que un observador del evento, había sido informado por el comandante Sai a primera hora de la mañana, cuando se despertó por primera vez, por lo que incluso si alguien viniera por él no lo harían. Ganar algo. Eso no quiere decir que ella quisiera que algo le suceda, pero el aumento de la guardia parecía innecesario. Asintiendo con la cabeza a dos de esos centinelas en la parte delantera del edificio, ella casi se atragantó con el olor desinfectado del edificio estéril. Sin duda, tuvo esa parte de un hospital lo suficientemente bien. Ella y sus parientes siempre habían odiado a los hospitales en partes iguales, debido a que estaban atrapados allí y porque los olores horribles se incrementaban enormemente por sus propios sentidos avanzados. El edificio era pequeño y fácil de navegar, por lo que no era difícil encontrar la habitación que estaba buscando. Con un guiño a los guardias apostados fuera de la habitación, ella entró sin oposición. Ser el gobernador tenía algunas ventajas. Habiendo sido designado por el propio Tsukiyomi tenía aún más. El paciente descansaba en una cama pequeña en el medio de la habitación, buscando a todo el mundo como si alguien hubiera sacado a una persona al azar de la calle y los hubiera dejado en la cama. De un vistazo, no había evidencia de lesión y de acuerdo con Sai, solo tenía algunos hematomas leves. Él había estado desorientado por la explosión, pero los médicos no pudieron encontrar más evidencia de daños en su cabeza. A pesar de esto, lo mantenían vigilado por si acaso. Algo que no agradó ni al paciente ni a los médicos, que tuvieron que evitar que saliera corriendo del edificio. Quizás es por eso que el guardia no se había reducido. Buenas tardes, ¿te sientes bien? Su voz pareció sobresaltarlo y rápidamente se apartó de la pared, que estaba mirando con cabello castaño medio y ojos marrones. Parecía perfectamente normal para cualquiera que viviera en el este de las naciones elementales. Incluso su tono de piel cayó en un equilibrio equilibrado entre el más común en Kase no Kuni, I no Kuni y Tsuchi no Kuni. Si ella no sabía que él había nacido y crecido en Konoha, podría haberse convencido de que provenía de cualquier parte de esta mitad del continente. Ah, gobernador, mis disculpas, no te oí entrar. Está bien, solo quería checarte. Parecía un poco desconcertado por eso. ¿Realmente por qué? Ella frunció el ceño, pero podía ver por qué lo encontraba extraño. Después de todo, él era solo uno de los muchos lobos, y ella estaba manejando las partes civiles de Nami no Kuni. Si bien no soy el comandante Sai, sigo siendo responsable de Nami no Kuni en su totalidad en la ausencia de Tsukiyomi-sama. Los lobos son tan parte de Wave como cualquier otra persona. Oh, supongo que tiene sentido. Claro que lo hace. Ella sonrió. Entonces, ¿cómo te sientes? Los médicos dijeron que no sufriste mucho daño, pero que no te mantendrían aquí si no tuvieran una razón. Sabía la razón, ambos lo sabían, pero era el trabajo de Sai lidiar con la información y la gestión relacionadas con los lobos. Era por el lado humano de ellos que ella estaba visitando ahora. Bastante bien, teniendo en cuenta. Admitió encogiéndose de hombros, solo un poco dolorido. Me alegra oírlo, lo hiciste bien allí afuera. Tuve suerte. Ella sacudió su cabeza. Aún así, prestaste atención a lo que hacían tus compañeros de equipo. Si no lo hicieras, no sabríamos nada sobre los espías.
Se sentía raro estar tan separado de la situación cuando los espías habían sido de Konoha. El que habían capturado se confirmó que era un Yamanaka antes de la explosión y, mientras que los otros dos no fueron confirmados como Mindwalkers, casi con certeza también eran de Konoha. Amaba a Konoha, pero cada día que pasaba se encontraba más apegada a Nami no Kuni y ella tenía que preguntarse si realmente quería regresar a Konoha para tomar el liderazgo de los Inuzuka. Tal vez podría dividir el clan, comenzando una rama aquí en Wave, mientras su hermano llevaba la línea de Konohagakure. Supongo que tienes razón. De todos modos, un vigilante que era, ni siquiera tenía tiempo para gritar. Tampoco los de ellos. Él dio una sonrisa torcida. Ese es un buen punto, gobernador, pero se supone que debemos ser mejores que ellos. Siempre y cuando seas igual a ellos en lugar de menos, creo que estás bien. Y, por favor, llámame Ana. Guarda las cosas del gobernador para cuando haga mi trabajo. ¿Estás aquí cumpliendo con tu deber como gobernador ahora, no? ¿Revisando a los que viven en tu ciudad y todo eso, no? Supongo que es cierto, pero aún así, preferiría a Ana. Sai ya se hizo cargo de la visita formal como comandante. Estoy aquí para la visita como un jefe preocupado. Está bien, Ana-san, soy Ito. Mira, eso no fue muy difícil. No, se rió, no lo fue. Simplemente no dejes que el comandante sepa, él tendrá mi trasero por ser tan informal con Tsukiyomi-sama elegido. Ella frunció el ceño ligeramente ante eso, pero estaba más en el pensamiento que en el disgusto. Todos ustedes realmente lo tienen en alta estima, ¿no? Sai. Ito bromeó. No, en absoluto, todavía es bajo y es absolutamente asqueroso en la administración de finanzas. Si no fuera por su hermana, nos habríamos arruinado hace años. Le ganó una sonrisa, pero ella continuó con su pregunta. Quise decir, Tsukiyomi-sama, todos parecen admirarlo. Es casi como si fuera la figura de su padre. ¿Figura paterna, eh? Yuto se rascó la barbilla en sus pensamientos. Supongo que tienes razón. Él es, literalmente, el padre de nuestra organización, pero también nos ha cuidado mientras crecimos. Creo que la mayoría de los líderes tienen un objetivo al que recurren, pero todo lo que hace generalmente está relacionado con proveyendo para nosotros. Es un rasgo bastante admirable para un líder. Esa es Tsukiyomi-sama, él es el mejor. ¿Eso es así? Sí, aunque supongo que eres un segundo cercano después de esto. Ella se rió de nuevo. Siempre y cuando no comiences a llamarme mamá, creo que estoy bien con ser el segundo mejor en este caso. Creo que hay una línea que busca llenar ese papel y estoy bastante seguro de que Mai-sama está al frente. Tendrás que pelear con ella por eso. Creo que soy bueno, no planeo ser madre en ningún sentido por al menos una década más. No, estoy seguro de que podrías asumir ese papel para algunos de los lobos más jóvenes bastante bien. Tsukiyomi-sama hace un gran trabajo, pero está un poco distante porque siempre está ocupado cuidándonos. Tener a alguien a quien admirar, hazlos bien. En ese caso, solo tendrán que admirarme como su hermana mayor. Jaja, lo tienes, gobernadora Anane-chan. Shush, tú. Ella lo golpeó suavemente en el brazo y deténganlo con el gobernador, todos somos hermanos bajo Tsukiyomi-tousan. Tsukiyomi-tousan. Me gusta. Tendré que difundir eso. Bien, pero si no le gusta, te estás culpando. ¿Y si lo hace? Obtuve el crédito, por supuesto. Ja. Suenas como un lobo, Tsukiyomi-sama hizo bien en elegirte. Me alegra que lo haya hecho. Su madre siempre había dicho que un Inuzuka tenía dos familias, Bloodkin y Pack, y aunque no podías elegir tu Bloodkin, podías elegir tu paquete en este caso. Sin embargo, la manada la había elegido y no lamentaba haber sido adoptada en lo más mínimo. Ahora, si pudiera encontrar la manera de combinar los dos. El sudor goteaba por su cuello, escondido por una larga coleta rubia, y se metía en la camisa demasiado más, y las personas detrás de él sospecharían de su camisa húmeda. No era propio de él perder la compostura en lo más mínimo, pero ellos no sabían lo que hacía e incluso si no fuera así, no los afectaría tanto como a él. No podían entender el peso de la información que había recibido ni la forma en que se adquirió que podría afectar a su clan como un todo. Lo único que se había alejado remotamente fue que recibió la información, aunque hubiera preferido permanecer ignorante. Si las cosas hubieran empeorado, estaría en esta situación y no lo sabría, pero al menos no lo estaría estresando.
En el arrendamiento, nadie había sido capturado al final, disminuyó las posibilidades de que las cosas continuaran horriblemente mal de forma exponencial. El hecho de que las muertes no fueron confirmadas todavía era preocupante y el conocimiento de que habían comenzado con su cautivo inmediatamente lo tenía nervioso, pero si los cuerpos eran destruidos existía la posibilidad de que nadie estableciera la conexión entre los espías y su clan. Por otra parte, eso solo parecía una ilusión. Las cosas iban a ir mal para él, era un hecho, simplemente porque las cosas iban a ir bien para el niño. Los dioses de arriba sabían que la fortuna de su hermana favorecía al antiguo príncipe Uzumaki. Sus propias acciones, sin embargo, ciertamente no ayudaron en ese sentido. Enviar a los espías había sido, sin duda, algo bastante arriesgado. Su clan ya tenía una historia menos que positiva con los lobos y eso no fue ayudado por el envío de espías a su país conocido. Por otro lado, conociendo a los lobos como lo hicieron, no podía justificar el no enviarlos tampoco, y aunque el costo de obtenerlo había excedido su valor, la información que le devolvieron fue importante. Algunos de los cuales se utilizarían tan pronto como fuera posible, en un esfuerzo por evitar cualquier castigo que pudiera producirse si el que supiera quién era, en última instancia, responsable de la muerte o lesiones graves de varios lobos. E incluso si el clan Yamanaka no fuera elegido como el perpetrador, Konoha probablemente estaría conectado de alguna manera y eso era lo suficientemente cercano como para que él se preocupara realmente. Debería haber obtenido algunas diademas extranjeras, o al menos los espías habían arañado sus propios pares para la misión y los consiguieron reemplazos más tarde. Dos de ellos necesitaban ser eliminados en este punto, de todos modos, por lo que no había ninguna razón para que alguien dudara de que se habían escapado como Colorete Shinobi en lugar de morir como espías por orden de la cabeza de su clan. Ni siquiera quería pensar en lo que podría pasar si Kusina se enteraba de esto. Eso sería una pesadilla absoluta. Sume, sin embargo, ella necesitaría escuchar sobre esto. No tenía la menor ilusión de poder chantajear a la mujer, no cuando se tenía la certeza de avisar a los lobos de la participación de su clan, pero sin duda podría comenzar a mejorar las relaciones entre los dos clanes por mucho que podía. De todos modos, tenía muy poco en el camino de control en estos días, pero al menos Kusina estaba sufriendo por ello. ¿Ella quería el clan? ¿El poder y la responsabilidad que vino con eso? Bien, pero también tuvo que lidiar con los aspectos más desagradables del liderazgo. Si ella se concentrara solo en el clan Yamanaka, estaría bien. Su hija aún manejaba el clan, aunque a un nivel reducido en gran medida después de la toma de Kusina, se habría encargado de eso, pero también estaba tratando de restablecer su propio clan moribundo. Tenía mucho peso, sí, pero la mayor parte de ese peso ya había caído en la tumba. Tomaría mucho trabajo retirarlo si quería alguna posibilidad de revivir su clan ancestral. Tendría que dejar ir a su propio clan, aunque todos sabían que eso no iba a suceder. Era más probable que intentara usar su clan para sacar lo suyo solo para que ambos cayeran completamente en la tumba. Bueno, eso fue un poco desalentador, pero realmente no le gustaba la idea de que su clan estuviera en manos de otra persona, simplemente no le sentaba bien. Ahora, si ella era la Kusina, él recordaba que podía aceptarla, pero la pérdida de su hijo la había perjudicado. Que ella pudiera escuchar sus acciones y que pudiera verlo de vez en cuando desde lejos no ayudaba a ninguna, solo la desesperaba más por recuperar lo que se había perdido. Esa desesperación, tanto como había llevado a la pérdida de dicho hijo, también lo mantenía alejado de ella. Y cuanto más lejos estaba él, más desesperada se volvía. Lamentablemente, esa mentalidad no fue para el mejor líder de nada, y mucho menos para su precioso clan. Sin embargo, mucho podría hacer al respecto en este punto. Al menos, un montón de grasa que podría hacer solo, y para eso, si nada más, la información que le devolvieron fue invaluable. Inuzuka en Wave. Estaban trabajando con los lobos y eso significaba que necesitaba trabajar con ellos. No era la mejor protección que podía ofrecer y no significaba mucho si se corría la voz acerca de sus espías y la ira de los lobos recaía sobre él, pero tenía la mayor posibilidad de éxito y, lo que era más importante, pagaba. Si él era realmente afortunado, podría ser capaz de recuperar su clan, aunque era poco probable. Pero él no era de los que se ven como un caballo de regalo en la boca. Los Inuzuka estaban aliados con los lobos y ya había estado buscando la forma de vincular a su clan con los lobos de una manera más pacífica que su historia pasada. Era un curso de acción bastante obvio que necesitaba tomar, realmente.
El desorden en Nami no Kuni todavía le molestaba, pero no podía permitir que eso obstaculizara sus intentos de hacer lo correcto por su clan. Tanto había cambiado, tanto se había perdido, necesitaban estabilidad para que pudieran volver a su estado anterior y eso nunca sucedería sin ayuda externa. Y con Kushina enfocándose en su hijo, los Yamanaka se beneficiaron de su vasallaje. El dinero era bueno, no lo malinterpreten, fue un largo camino para comenzar a deshacer el daño causado por los iracundos lobos, pero había mucho dinero que podía hacer para estabilizar a su clan cuando venía del exterior y podía cortarlo. En cualquier momento necesitaban poder mantenerse a sí mismos, pero eso fue un poco difícil cuando Kushina y Uzumaki los vieron acostados allí con las piernas rotas por una mala decisión de ir en contra de su hijo y decidieron cortarlos. Una lástima, también, porque Naruto estaba a punto de ayudarlos y proporcionarles la atención que necesitaban para volver a su estado anterior ahora, a menos que pudieran encontrar a alguien que los ayudara a volver a crecer sus piernas, estaban condenados a permanecer lisiados mientras existiera el Uzumaki y aunque eso podría no ser por mucho tiempo, también había una posibilidad bastante grande de que el final del Uzumaki estuviera allí también. Por supuesto, había aprendido más que los lazos entre los lobos y los Inuzuka. Se habló de otra aldea, Saun, le habían dicho, activa en la zona. Lo más probable era que se estuviera construyendo un puesto de avanzada en un esfuerzo por aumentar la seguridad de Nami no Kuni, pero incluso si solo estaban allí en un trabajo, era posible que hubiera una buena relación entre Wave y la pequeña aldea Shinobi. Así que esa era siempre una opción. Si necesitaban salir del control de Kushina, el clan estaría bastante molesto y no era la mejor idea, pero no es que realmente tuvieran algo que perder en este punto. Uno podría discutir su estado, pero en este momento era una maldita broma y todos en el clan lo sabían. No eran un clan importante de Konoha, sino que eran los vasallos de un clan que solo poseía 2 miembros. Fue patético, no le importaba que dicho clan poseyera más estatus que los otros juntos, el hecho de que ni siquiera se los considerara como un clan completo todavía lastimaba su orgullo. Sí, allí estaba, orgullo era casi lo único que les quedaba e incluso estaba bastante empañado en este punto. Le pareció casi cómico que debería terminar de esta manera, considerando que fue el orgullo lo que los trajo a este punto. El orgullo de su hija por su familia chocó con el orgullo del joven Naruto como un shinobi y heredero para comenzar el problema, que solo fue exacerbado por el orgullo del clan Yamanaka por su heredera, pero Naruto hizo algo mejor que el orgullo del clan, trajo consigo el orgullo de una manada. Y ahora, después de que el orgullo debería haberles enseñado una lección a todos, era todo lo que les quedaba para aferrarse. Qué cruel era el mundo. Por otra parte, nunca había sido tan tonto como para creer lo contrario. Era un shinobi, un realista, y, con orgullo o sin él, tenían un problema muy real. Ahora solo era cuestión de encontrar la mejor manera de solucionarlo. Pero incluso eso tenía que suspenderse por el momento, porque al menos Konoha necesitaba saber. No harían nada, él lo sabía, pero tenían que ser conscientes de la amenaza que no solo era estrecha, sino que había estado dentro de su medio. Dicho eso, eran pocos los que aceptaban lo que decía solo porque no creían que hubiera algún modo de que algún grupo secreto hubiera logrado infiltrarse y establecer una base de operaciones, por pequeña que fuera, dentro de las grandes murallas de Konoha. Solo otro ejemplo para mostrar las fallas del orgullo. Aún así, era necesario que se diera a conocer que el grupo que había puesto de rodillas a su propio clan, algo de lo que la gente todavía no le creía, se hizo cargo de un país cercano. Dejaría fuera la parte acerca de los Inuzuka. Por supuesto, no le haría ningún bien revelar eso con el Nara Yakimichi. Distanciarse desde que se convirtieron en el clan vasallo de los Uzumaki, necesitaba aliados ahora más que nunca. Pensando en ellos, echó un rápido vistazo a Chouza y Shikaku, quienes parecían hambrientos y aburridos, respectivamente, como siempre lo habían hecho. Era si nada cambiaba para ellos, a pesar de que sabía que Shikaku repasaba constantemente todo lo que escuchaba en reuniones. Como el hombre era un planificador, siempre lo había sido, y nunca había demasiado pensamiento por hacer si se reducía el esfuerzo que tenía que gastar al final. Si alguien creía lo que planeaba decir que sería él, aunque no lo mostraría ni le apoyaría para indicar que lo hizo Tsume, supuso, también lo haría, pero no contaba exactamente teniendo en cuenta que ella era parte de las noticias que estaba a punto de impartir a los ocupantes de la habitación. En realidad, su reacción sería algo que debe buscar dependiendo de cómo ella respondiera tanto ahora como después de que se acercara a ella más tarde para sentir algún tipo de acuerdo entre los clanes. Le haría saber si todavía le había llegado la noticia de su error. Su propio espía había regresado ayer, lo que significaba que ella podía saber.
Por supuesto, si ella todavía no sabía eso, era una razón más para que él se le acercara ahora. Cuanto antes se hiciera esto, mejor, aunque podría funcionar de manera espectacular si creía que él solo se había aliado con ella porque acababa de molestar a los lobos. Sin embargo, la falta de conocimiento del evento por parte de ella sería un buen augurio para él. Significaba que ella no estaba tan arriba, a los lobos no les importaba informarle sobre lo que hacía su compañero, o que los lobos aún no sabían quién estaba detrás de los espías y, desafortunadamente, la muerte de sus compañeros de manada. Eso era algo que ciertamente no había intentado en lo más mínimo. También era muy probable que fuera la razón principal por la que este plan podría fallar. A los lobos no les gustaban los espías, era comprensible, pero si a Naruto no le importaba demasiado, y estaba seguro de que, si nada más, el joven entendería sus acciones, el Yamanaka podría entenderlo bien. Por otra parte, el Yamanaka no tuvo nada que ver con eso, lo hizo Naruto. Tenía la misma probabilidad de señalarlo, incluso si no sabía que era todo él, y dejar que el clan fuera lo que era para ir contra el clan como un todo. Demonios, por lo que sabía del chico, casi esperaba que empezara a vender flores. Eso puede sonar extraño, pero desde que la gente confía menos en el Yamanaka, las misiones que pudieron asegurar se redujeron enormemente de lo que solían ser. Debido a eso, la mayoría de sus ingresos ahora provienen de varias tiendas de flores y servicios de jardinería. Si Naruto se sintiera especialmente enojado, no había duda de que se tomaría una pérdida para comenzar a enviar flores y venderlas a un precio tan bajo que destruiría los pequeños negocios que el Yamanaka logró atrapar. Entonces confiarían en Kushina para todas sus necesidades financieras. Sin embargo, tal vez eso la lleve a abandonarlos. Sus arcas eran enormes, pero también finitas. No era como si estuviera haciendo algo para agregarles, ya que casi todos sus activos eran líquidos. De hecho, podría funcionar, se dio cuenta, pero también era bastante arriesgado. Después de todo, después de que dejó de apoyarlos, ¿cómo iban a mantenerse? También estaba el hecho de que Kushina realmente no estaba pensando las cosas en estos días. No le sorprendería demasiado si estuviera más que dispuesta a drenar las arcas de Uzumaki en sus intentos de recuperar a su hijo. Esto realmente era solo un desastre, sin importar cuánto intentara mirarlo, y no estaba seguro si alguna vez sería capaz de arreglarlo. Sin embargo, Naruto no parecía tener nada en contra de Ino. Tal vez ella podría hacer lo que no podía y restaurar el clan. Ella había demostrado competencia sorprendente cuando la había empujado a esa posición antes. Él había esperado que ella tuviera éxito, por supuesto, y él siempre estaba disponible para asegurarse de que todo iba bien, pero su pequeña princesa se había adaptado al papel rápidamente, mucho más rápido que él. Y él había sido entrenado antes de tomar el puesto. No fue entrenado como en dado las lecciones que le había impartido sobre ella en ese punto, pero el entrenamiento real en el lado de su padre mientras trabajaban juntos en el negocio del clan fue bastante notable, y su impulso por deshacer lo que ella tenía era admirable. Tenía que preguntarse si su mayor acción como jefe de clan no era criarla para poder quitarle el puesto y corregir sus errores. Fue una idea triste, pero la idea de que su clan estuviera a salvo en sus manos lo reconfortó. Ahora solo era cuestión de quitarlos de debajo del pulgar de Kushina. Tal vez debería tratar de reparar las relaciones entre los dos. Por parte de Kushina los beneficiaría, y con Ino en una posición favorable con Naruto, él podría estar dispuesto a ayudarla a recuperar su clan, especialmente cuando era prácticamente suyo antes de que Kushina lo robara. Parecería que necesitaba tener una conversación con su hija otra vez, una que era más que probable que incluyera a su amigo Uzumaki también. No estaba seguro de dónde se encontraban en este lío, pero su determinación de aprender todo sobre la situación en la que se encontraban estaba más allá de lo que esperaría de cualquier genin fresco. Naturalmente, lo sabía, porque eran muy conscientes del hecho de que eran parte de este lío y no solo les afectaría ahora sino en el futuro. Ino estaba madurando rápidamente desde la frágil en la que se había convertido en la academia, e incluso la ingenua Naruko estaba aturdida y mirando las consecuencias de sus acciones. Fue antes de lo que imaginó, pero tal vez era hora de la próxima generación. Él y el resto de la gente mayor habían pasado por muchas cosas y se mantenían firmes en sus caminos, pero el cambio venía, liderado por un grupo de lobos. Su generación simplemente no estaba preparada para eso, no eran lo suficientemente adaptables como para detener la propagación del fuego desencadenado por un joven con la mentalidad de un shinobi muchas veces mayor que él. Sí, tan pronto como hubiera asegurado el clan iría a Ino y él retrocedería para actuar como asesor. Necesitaban una mente joven para mirar el mundo de nuevo y detectar todo lo que pronto se marchitaría y moriría en esta nueva era de shinobi.
Pero como dijo antes, primero necesitaba advertir a la generación actual de la próxima transición. No podía salir y decirlo, pero podía dirigir su mirada al centro de la tormenta para que pudieran reconocerla por lo que era. Shikaku lo entendería, Sume lo sabía, pero el resto podría captar lo que estaba sucediendo. Chouza no era del tipo para mirar cosas como esta. Shibi siempre estaba preparado para adaptarse para asegurar la supervivencia de la colmena y actuaría cuando descubriera la mejor oportunidad, y así, y la totalidad del clan Hyuga en ese momento cree que la tormenta que viene no será rival para su clan. Tratarían de capear la tormenta. Ellos fallarían. No sabía cómo lo tomaría el Sarutobi, Hiruzen ya lo había averiguado y les informó, y no hubo respuesta de Kushina. Fue una suerte que hubiera suficiente ruido en la sala para evitar que otros escucharan el golpeteo nervioso de su pie. No era bueno que los demás supieran que estabas inquieto por algo y que toda la sala lo hubiera sabido. Si hubiera sido demasiado silencioso como solo era una pequeña disminución en el ruido, probablemente hubiera informado a Tsume sobre su nerviosismo. No era la mejor impresión que hacer antes de intentar aliarse con ella para estar seguro. Solo escuchó a la mitad lo que se estaba discutiendo en la sala, nada de eso llamó su atención y fue Kushina quien necesitó saberlo. Al final él era poco más que un testaferro en este punto. Cuando Hiruzen preguntó si había algo más que plantear ante el consejo, sin embargo, rápidamente se reprimió y se puso de pie. ¿Sí, el concejal Yamanaka? Preguntó el anciano Hokage. Se habló de que él entrenara a su hijo para el puesto, pero aún no se ha verificado nada. Sería bueno para el anciano shinobi liberarse finalmente de las cargas asociadas con el manto de Hokage. Dioses arriba sabían que merecía unas vacaciones muy largas. Algunas noticias me han llamado la atención, Hokage-sama, y pensé que era mejor llamar la atención de este honorable consejo para que todos estuviéramos informados. Muy bien, proceda. Por supuesto. Muchos podrían reconocer esto como un asunto muy cercano a mí y a mi clan. Es por eso que hemos estado haciendo todo lo posible para mantener un registro de toda la información al respecto. Llegar al punto. Inuzuka Tsume siempre había sido impaciente y su interrupción demostró que seguía siendo verdad. Ella tampoco había sido nunca una de las palabras floridas, algo bastante extraño teniendo en cuenta su lugar en el consejo. Si nada más, podría ser un cambio refrescante cuando deja que su propia opinión sea escuchada. No obstante, la miró a medias, tanto por su interrupción como porque esta noticia tenía algo que ver con su clan. Fue por esa razón que él continuó mirándola a los ojos mientras continuaba. Los lobos se han mudado nuevamente. Él declaró claramente. Nami no Kuni está bajo su dominio. Si el ligero ensanchamiento de sus ojos era indicio de que entendía el significado detrás de su mirada puntiaguda, el hecho de que ella no había creído previamente en los lobos solo respaldaba este hecho. Kushina, por otro lado, se burló. Siempre hablas de estos lobos misteriosos, pero aún no he visto ninguno. Estamos en Konoha, ¿cuánto tiempo podrían mantenerse en secreto? No se dio cuenta de la forma en que Shikaku, Hiruzen y dos de los ancianos se volvían para mirar al tercero Danzou. Lo más divertido, hizo lo que pudo por parecer inocente. Puedes creer lo que quieras, pero están ahí y, de hecho, simplemente se apoderaron de un país. Dijo Inoichi. Solo quería que todos estuvieran al tanto. Si eliges no actuar en consecuencia, es asunto tuyo. Antes de que comenzara una discusión, Hiruzen habló. Supongo que eso explicaría la carta que recibí no mucho antes de la reunión. Originalmente tenía la intención de presentarla más tarde, después de haberme asegurado de tener toda la información relevante, pero supongo que ahora es un momento tan bueno como siempre. Toda la atención fue para el Hokage. ¿Qué carta? ¿Qué tenía que ver con los lobos? Inoichi estaba diciendo que se había apoderado de Nami no Kuni. Los lobos, como dijo Inoichi, continuó el Hokage, son bastante reales. Más que eso, desde hace poco han encontrado el favor del daimyo porque los ha declarado una casa noble de la corte imperial de bomberos. Y eso sorprendió incluso a Inoichi. ¿Con la guardia baja una casa noble? Eso fue completamente inesperado. Aquellos que no habían creído a Inoichi previamente parecían a la vez sorprendidos y avergonzados. Incluso Kushina parecía algo humilde, pero aún no creía que estuvieran operando en Konoha hasta que Danzou habló. Ya tienen una base establecida dentro de la aldea. Viendo que el papeleo para el cambio de propiedad pasó esta mañana y sin embargo ya están presentes, podemos confirmar que han estado en la aldea extraoficialmente desde hace un tiempo. Quienes frecuentan el área han mencionado que el grupo ha estado presente durante más de un año. ¿Así de largo? Interrogado Shikaku. Más. Corregido Danzou. Los lobos se formaron aquí en Konoha hace 2 años, hace casi 2 años y medio, por alguien que recientemente se convirtió en un hombre llamado Tsukiyomi.
Solo unos pocos notaron la forma en que Tsume se tensó ante las noticias. ¿Y cuánto tiempo has sabido? Ya si cuestionado no le gustaba que su clan, que todo lo veía de algún modo, había perdido a este grupo en Konoha a lo largo de los años. Alrededor de 2 años, comenzaron como seguridad privada, supongo que podrías decir. Le costó un esfuerzo no sonreír ante sus palabras. Después de todo, la seguridad privada es lo que comúnmente llamó sus fuerzas de raíz por la expresión vagamente menos divertida de Hiruzen. Era obvio que el Hokage entendía la referencia. Bien, no sería bueno para él ser el único en apreciar el juego de palabras, aunque disfrutar realmente no era aplicable en este caso. Estaba seguro de que Hiruzen estaba bastante molesto. Aún así, al menos él había entendido eso. Contó por algo, ¿no? ¿Quién es la seguridad privada? Preguntó Shibi. Evidentemente, incluso él estaba intrigado por esto. Tsukiyomi, supongo. No era difícil ver la diversión en los ojos del viejo halcón de guerra, aunque el resto de su rostro permanecía tan inexpresivo como la piedra. Solo el hecho de que estaba entretenido, sin siquiera tomar en consideración cómo lo dejaba mostrar en la más mínima cantidad, era un poco perturbador, honestamente, y puso a todos aquellos que se dieron cuenta de que estaban al límite. Ya veo. A Shibi no le gustó la respuesta, pero se contentó con dejarla así, probablemente creyendo que sería inútil pedir más aclaraciones. Sin embargo, para sorpresa de Inoichi, Tsume fue quien buscó más información, o bien estaba tratando de crear una tapa, o por lo general sentía curiosidad. De hecho, estaba apostando a la segunda. Ella no era conocida por ser taimada o astuta, y podía entender si no tenía tanta información sobre la sombría figura con la que había aliado a su clan. ¿Y tenemos alguna idea de quién es Tsukiyomi? Ella preguntó. ¿Sabemos algo sobre él en absoluto? ¿Por qué? Por supuesto que sí, Tsume. Danzou respondió con una sonrisa condescendiente que inquietó a todos allí. Se suponía que el viejo shinobi no debía actuar así. ¿Qué demonios le había aliviado? Él es el daimyo de Nami no Kuni. ¿Qué? Era un pensamiento bastante general, uno que no podía estar cansado para una sola persona dentro del grupo. Las únicas 2 excepciones fueron Hiruzen y, por supuesto, el mismo Danzou. ¿Él es el daimyo? Interrogado Shikaku, más para sí mismo que cualquier otra persona. Su siguiente pregunta, por otro lado, fue dirigida a la sala en general. ¿Era él el daimyo cuando formó a los lobos como su fuerza de seguridad privada? No tan lejos como podamos decir. Respondió Hiruzen, dirigiendo una mirada fulminante a su antiguo compañero de equipo. Cuando estaba llegando, nuestro daimyo apoyó a este Tsukiyomi en su posición como el próximo daimyo de Nami no Kuni. Formando una alianza, inmediatamente, por lo que podemos decir, ofreció un puesto dentro de la corte para el nuevo daimyo. Podemos suponer que los lobos fueron utilizados para asegurar su posición como daimyo en primer lugar, y con la Casa de los Lobos siendo parte de la corte imperial de bomberos, son tan buenos como sancionados por el daimyo de Inokuni. Entonces, ¿los hombres del saco de Inoichi eran reales? ¿Y ahora tienen el apoyo del daimyo? Fue el primer Chouza que habló toda la reunión. Eso es correcto. Bien. Se encogió de hombros el jovial Akimichi. Con un poco de suerte, los restaurantes de mi clan tendrán más clientes. ¿Alguna idea de cuántos habrá en Konoha? Nadie estaba realmente sorprendido cuando estaba fuera del campo de batalla. Chouza era bastante relajado y, como Akimichi, estaba naturalmente más interesado en sus restaurantes que el hecho de que se habían infiltrado. Konoha todavía estaba de pie, ¿no? Eso fue lo suficientemente bueno para él. No tenía sentido preocuparse por algo que ya había sucedido. Después de todo, no sabemos cuántos estarán aquí, pero no me sorprendería que el número fluctúe regularmente. Últimamente están operando más abiertamente,